y junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que también están aquí, compartir con ustedes esta horita para contarles sobre la importancia de que desde el ecosistema Deep Tech y los emprendimientos de base científico-tecnológica, que son uno de los actores y de la tecnología actores que aparecen con reconocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se empiezan a aproximar al instrumento de beneficios tributarios. Más que una nueva iniciativa o que aquí vamos a hablar de una nueva convocatoria, porque ese no es el fin del espacio. Lo que queremos compartirles es aproximarlos al instrumento, mostrarles el ejercicio de cómo ha evolucionado y el impacto que ha tenido el instrumento a cargo del equipo del Departamento Nacional de Planeación, que ha venido impulsando esa evaluación de impacto durante el 2024 y es la presentación que vamos a tener. Y abrir una pregunta hacia ustedes, precisamente porque son quienes están de manera constante trabajando en estos procesos de investigación, desarrollo e innovación desde el ecosistema Deep Tech, para que nos cuenten qué es lo que hacen y qué recomendaciones y consideraciones creen que son importantes para que el instrumento de beneficios tributarios, en el momento en que la convocatoria para el 2025 se abra, pues puedan ser consideradas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, de modo que impulse el trabajo que desarrollan desde estos emprendimientos de base científica tecnológica. Entonces, ese es el objetivo de la sesión, aproximar al ecosistema Deep Tech y a los emprendimientos de base científico-tecnológica al instrumento, mostrarles las reflexiones frente a la evaluación de impacto que hemos venido desarrollando y abrir el espacio para que ustedes conversen. Entonces, voy a darle paso al equipo que ha venido trabajando conmigo en el DNP en este proceso, desde la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación. Perdón que me presente, yo soy Salim Chela, subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación. Va a estar Daniel Abraham en la parte inicial del proceso y posteriormente le vamos a dar paso al equipo de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP, quien estuvo al frente de la evaluación interna que se realizó en 2024 para hacer estas reflexiones. Esperamos hacer un máximo 25 30 minutos para tener un espacio para escucharlos. Entonces, Daniel, adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniel Abraham, ya como Salim lo dijo, soy parte del equipo de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento Nacional de Planeación. Y bueno, vamos a hablarles un poco para contextualizar esta charla, qué son los beneficios tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación. Pues son un incentivo otorgado a través del alivio al pago de impuestos nacionales. Este es uno de los instrumentos que más abarca la ciencia, la tecnología y la innovación. En 2023, el cupo aprobado para estos proyectos fue de 2,5 billones entre nuevos y plurianuales, que son los que ya venían desde años anteriores. Estos beneficios se establecen desde los artículos 256 y 256.1 del Estatuto Tributario, que fueron modificados con la reforma tributaria de 2022. Entonces, el beneficio de descuento que está definido en el artículo 256 es un beneficio del 30% de la inversión en proyectos de investigación, desarrollo e innovación sobre el impuesto de renta. Este está dirigido a cualquier actor que realice inversiones en estos proyectos, donaciones a instituciones de educación superior, ICETEX o el Fondo Francisco José de Caldas, o vincule personas con doctorado. Mientras que el crédito fiscal, que está definido en el artículo 256.1, es un beneficio del 50% de la inversión sobre el impuesto nacional a pagar, pero está un poco más acotado, dirigido a MIPYMES o a grandes empresas que acompañen a MIPYMES que realicen estos proyectos o vinculen personas con doctorado. Un poco para hablarles de la gobernanza de estos beneficios, el encargado es el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, que tiene cabeza y secretaría técnica en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y está conformado por el DNP, actualmente MinHacienda, MinTIC, MinCit y 2 expertos en ciencia, tecnología e innovación. Sus funciones son establecer esos criterios y condiciones que califican los proyectos como ciencia, tecnología e innovación, definen los procesos para aplicar a los beneficios tributarios, dan una recomendación de cupo máximo de beneficio tributario. Ahora
enseguida vamos a ver qué es eso. Aprueban los términos de referencia y evalúan y aprueban los proyectos. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta el contexto del proceso que lleva la aprobación de los proyectos de beneficios tributarios, el Consejo Nacional, el CNBT, realiza unas mesas técnicas y unos ajustes normativos antes de cada convocatoria, diseña unos términos de referencia y da una recomendación que se basa en históricos pues, de convocatorias anteriores de aprobación de cupo de beneficios tributarios hacia el Consejo Superior de Política Fiscal, el COMPIS, y estamos justamente en ese paso actualmente. Esto, para que lo tengan en cuenta, es una de las cosas que se introdujo con la reforma tributaria de 2022, entonces es relativamente nuevo, desde 2023 este proceso pasa por el COMFIS. Antes el Consejo era quien aprobaba el cupo, ahora es el COMFIS quien aprueba el cupo. Entonces, una vez se tiene esa aprobación del COMFIS del cupo, se da una aprobación de los términos de referencia en un espacio pre-consejo y la aprobación definitiva en el consejo. Una vez se aprueban los términos de referencia que van a regir esa convocatoria de beneficios tributarios, se da paso a la apertura por medio del portal web del ministerio y ustedes podrían registrar estos proyectos de beneficios tributarios en el sistema de información de gestión de proyectos del ministerio. Una vez se registran los proyectos, entonces el ministerio analiza si los proyectos están cumpliendo con unos requisitos mínimos. Y acá pues hay un tema de subsanaciones y si hay unos requisitos que son subsanables, otros que no. Y dependiendo de quiénes cumplan con esos requisitos mínimos, esos pasan a ser evaluados por unos expertos externos que evalúan si ya cumplen todos los requisitos de que un proyecto sea de ciencia, tecnología e innovación y les dan un puntaje. Ese puntaje con las observaciones de los evaluadores son las que recibe el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios de nuevo y pues se presentan observaciones en un preconsejo y ya una aprobación definitiva de cuáles son los proyectos que van a ser beneficiarios en un Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. Una vez el CNBT da este último visto bueno, el ministerio comunica las aprobaciones tanto a los beneficiarios como a la DIAN. Entonces, en el contexto que les acabo de comentar, que el COMFIS por primera vez aprobó este cupo en 2023, nos hizo 3 recomendaciones adicionales, las cuales pues todas fueron atendidas. La primera de ellas, destinar el cupo a micro y pequeñas empresas, y en respuesta pues el acuerdo 32 del Consejo tomó como primer criterio de priorización justamente ser micro o pequeña empresa. Lo segundo, garantizar la articulación de los proyectos con el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual también se incluyó como un criterio de priorización en el acuerdo 32. Y la tercera recomendación es justamente realizar una evaluación de resultados e impacto en términos de las tasas efectivas de tributación, la inversión en investigación, desarrollo e innovación, empleo, caracterización de los proyectos, articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y convergencia frente a alternativas de gasto directo. En respuesta, pues, desde el DNP se realizó una evaluación que examina la relación entre los beneficios tributarios y las variables de patentes, empleo, exportación y tasa de tributación efectiva. Y cuando ustedes estén viendo pues estos resultados, queremos que tengan en cuenta que tuvimos unos accesos limitados a la información, también que estas variables de estudio son a muy largo plazo y que en este periodo evaluado hubo algunos cambios contextuales como la reforma tributaria y pues la pandemia. Un poco para que vean cómo ha evolucionado este instrumento, les comentamos que la participación de MIPYMES ha aumentado, ha alcanzado el 30% del cupo en 2023 y
y desde antecitos en 2022 hicimos una priorización en MIPYMES que pues justamente se ve reflejado en ese aumento del porcentaje del cupo para estas empresas. Además, los beneficios se han desconcentrado, se han diversificado en varios sectores. Antes, en 2015, teníamos que el 80% de los beneficios estaba concentrado en explotación de minas y canteras. Ahora esto ha pasado a ser menos del 10%, es el 8%, y tenemos más bien una participación del 29% de industrias manufactureras. Y asimismo, hemos notado que la participación de la investigación y desarrollo en el cupo aprobado ha sido decreciente. La mayoría de los recursos en este momento se están enfocando en temas de innovación y no de investigación y desarrollo. Con esto ya le doy la palabra al equipo de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas que realizó la evaluación de impacto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Esteban Álvarez de la Oficina de Evaluación del DNP. Y por aquí está Jeff Vargas, que también participó en esta evaluación. Si quieres, dale a la siguiente. Bueno, entonces voy a ir muy rápido por esta parte de la metodología. Básicamente el análisis que usamos estuvo dividido en tres partes. Una parte descriptiva que fue un análisis de clústeres para ver qué tipo de empresas se presentaban estos beneficios tributarios. Un modelo de diferencias, que es ya el modelo de evaluación de impacto, que fue para evaluar si había algún efecto en las variables que ahorita les estaba mencionando Daniela. Y finalmente, los hallazgos que encontramos los presentamos en un taller de expertos sobre beneficios tributarios, en donde junto con ellos, digamos, salieron unas recomendaciones, ellos dieron sus puntos de vista de por qué se pueden dar estos resultados, y así, digamos, pudimos llevar algunas recomendaciones posteriores a la mesa. Dale a la siguiente. Bueno, entonces, como les había comentado anteriormente, tuvimos 4 tipos de variables. La primera es el número de patentes o la probabilidad de generar patentes, esto teniendo o como objetivo medir la innovación y el desarrollo de estas empresas. También tenemos información tributaria, entonces estamos viendo la tasa efectiva de tributación, los impuestos pagados y la renta líquida que las empresas presentaban en su declaración de renta. En competitividad teníamos primero un modelo de supervivencia, si la empresa cerraba o no. Este al final lo descartamos porque las empresas son muy estables. Una vez aparecían, digamos, ninguna se quebró. Entonces este no terminó en el análisis final, pero como una proxy de competitividad dejamos la probabilidad de exportar, si estas empresas podían ingresar al mercado internacional o no. Y finalmente tuvimos en cuenta el número de empleados que estas empresas tenían, a ver si dado los incentivos tributarios que había, ellos aumentaban su planta para, digamos, crecer. ¿Listo? Si quieres dar a la siguiente. Entonces, estos son como el resumen de todos los análisis que hacemos. La parte de la izquierda refleja los análisis de postular una patente. Una cosa es postular, otra cosa es que se le otorgue la patente a la empresa. Sabemos que para que le otorguen una patente a la empresa puede pasar mucho tiempo. Entonces aquí tenemos una parte que es la postulación. En la siguiente vamos a ver cuando efectivamente lo tiene, pero digamos aquí lo que estamos viendo es que no hay un efecto en postulación. Si bien hay una tendencia más o menos positiva, no es claro que haya un efecto en esta. Dale a la siguiente. Este es el modelo de exportación. No, bueno, aquí, perdón, de empleados y de exportaciones.
También, al igual que en el modelo anterior, aquí no vemos que las empresas que ganaron los beneficios tributarios hayan aumentado su planta de empleados, se mantenían en la misma tendencia anterior, y en la probabilidad de exportar tampoco vimos ningún tipo de resultado. Dale. Y digamos ya en la parte de impuestos, claramente dado estos beneficios tributarios, vemos que hay una tasa efectiva de tributación menor, también una renta líquida menor y un impuesto a cargo también menor. Esto pues claramente siguiendo la lógica de que tenían un beneficio tributario de que disminuía esta carga fiscal. Sin embargo, si lo conectamos con los otros resultados, pues a pesar de que están pagando menos impuestos, no vimos resultados en las variables que les mostramos hace un segundo. Entonces aquí les dejamos estas conclusiones y ya después le vuelvo a dar la palabra a Daniela. Hay una concentración muy grande de estos beneficios tributarios en procesos de innovación, no necesariamente de investigación y desarrollo. En la revisión de literatura que hicimos a nivel internacional, estos beneficios tributarios están centrados en la investigación y desarrollo, en los procesos más duros y no tanto en la innovación. Esta parte puede explicar, digamos, los resultados que estamos viendo, de que no vemos resultados en la mayoría de variables, pero que sí, pues claramente hay un ahorro en temas fiscales de las empresas. En ese sentido, no vemos resultados ni en patentes, empleo, ni en exportaciones. Y digamos, con lo que les decía, se recalca la importancia de centrar esos beneficios tributarios en investigación y desarrollo para hacer más efectivo el instrumento y que, digamos, esto también tenga una rentabilidad social para el país. Listo. Listo, gracias, gracias Esteban y el equipo. En efecto, como lo hemos venido planteando, eso es parte de una evaluación interna que se desarrolló desde el DNP a partir de las recomendaciones que surgió desde el CONFIS en 2023, cuando se dio la discusión en torno a este instrumento y se tomaron como referencia las variables que están allí planteadas y que acaba de compartirles Esteban. Por supuesto que sabemos y de manera general que existen otro tipo de variables y otro tipo de indicadores que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender el impacto real que puede tener los beneficios tributarios de ciencia, tecnología e innovación en la transformación productiva, en la sofisticación de mercados y demás. Es un instrumento que está diseñado precisamente para eso. Es un instrumento que debe impulsar la transformación empresarial y precisamente son parte de los grandes retos que desde el Departamento Nacional de Planeación hemos identificado de cara a la necesidad de plantear un rediseño del instrumento precisamente para tener un mejor impacto en la economía, en el crecimiento económico del país, en la sofisticación de mercado. Sabemos que el peso de los proyectos que han sido presentados, tal como lo decía Daniela, ha estado en proyectos que impulsan la innovación, tal como lo define el manual de Oslo particularmente. Es necesario, en el marco de las discusiones que hemos tenido con el equipo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, incentivar la investigación y desarrollo en el marco de estos incentivos, precisamente porque es la forma estandarizada como globalmente opera el mecanismo en otros países. De hecho, en el contexto internacional, el ejercicio de beneficios tributarios está enfocado en investigación y desarrollo. Hay debates grandes que se han venido dando en diferentes contextos. De hecho, recientemente, en el caso de Chile, también hay un debate importante frente a estos beneficios tributarios y
en dónde debe colocarse el incentivo para generar las transformaciones que se están dando. Y precisamente pues estamos trabajando en ese proceso. De hecho, aquí también me acompaña el equipo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. A partir de estos resultados que se dieron, pues hay unas recomendaciones de continuar con una evaluación de impacto que complemente lo que aquí está dado, precisamente por las limitaciones metodológicas que ya Esteban planteó y que pues está alineada con algunas de las preguntas o algunos de los comentarios que están haciendo en el chat. Es un tema de información que es importante que podamos tratar, particularmente en variables que están asociadas a la productividad. Y precisamente, pues parte del ejercicio que estamos haciendo con ustedes es contándoles esta primera aproximación que se hizo al ejercicio de evaluación interna y los grandes desafíos que tenemos en materia de rediseño institucional del instrumento para las próximas versiones y para las discusiones que tengan que darse en el CONFIS de cara a las futuras convocatorias. Voy a darle paso a Jaime Rodríguez, director administrativo y financiero del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que también va a complementar un poco lo que les estoy diciendo y la mirada y los pasos que desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se están dando en esta línea. Adelante, Jaime. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, brevemente, buenos días para todos. ¿Cómo están? Brevemente para complementar a Salim, ya como lo resaltó Daniela, desde la modificación de los artículos 256 y 256-1, se incluye como un paso adicional para la aprobación del cupo que se otorgará en los proyectos que son clasificados dentro de estos artículos para participar en los beneficios tributarios o para acceder a estos beneficios tributarios. La aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS. ¿Sí? En la vigencia 2024, desde el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios y desde la Secretaría Técnica de dicho Consejo, que lo conforman, digamos que varias entidades del Gobierno Nacional, la Secretaría Técnica la tiene el Ministerio de Ciencia, se llevó la solicitud al Ministerio, principalmente al CONFIS, en donde se hicieron las recomendaciones que se están resaltando del DNP. Dentro de esas recomendaciones está adelantar una evaluación de impacto que muestre cuáles son los resultados que tiene como tal este instrumento a nivel de unas variables muy específicas, como lo son variables de empleo. Esperen que yo acá tengo, creo que tengo la recomendación por acá. Generación de empleo, exportaciones, ingresos asociados a productos y servicios derivados del proyecto de I+D y los proyectos clasificados en esos artículos y también cuál es su impacto macroeconómico, ¿sí? Entonces, en estos momentos, desde el Ministerio de Ciencia, desde el DNP y desde el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios se está trabajando como tal en esa evaluación. Estamos trabajando en los lineamientos que se van a llevar a cabo en este estudio para ya obtener unos resultados más concretos y empezar a presentar en el CONFIS ese cupo en esta vigencia. Esto es muy importante porque es que este es un paso que ya establece como tal el estatuto tributario y lo requerimos para empezar a otorgar los cupos, ¿sí? Los beneficios tributarios. Hay otras recomendaciones en las que estamos trabajando y es como tal fortalecer el proceso de monitoreo y seguimiento, incluyendo unas variables muy específicas que tienen que empezar a reportar las empresas que participan en estos beneficios para ya empezar a generar estadísticas, información que nos permitan tomar decisiones y que también pues, nos permitan o seguir mejorando el instrumento o realizar las modificaciones que sean pertinentes. Entonces, en este caso, vamos a empezar a elaborar algunas herramientas que nos permitan captar mejor la información, que nos permitan hacer un seguimiento periódico, un seguimiento semestral, recomendaciones a las empresas que empiezan a presentar algunos proyectos, también algunas alertas en algunos casos que nos estén generando.
Y bueno, digamos que esto es como así un breve resumen de lo que estamos trabajando para seguir trabajando en esto. La convocatoria en 2025, efectivamente, sí va a haber una convocatoria. Los tiempos en estos momentos, pues los estamos trabajando también alineándonos con los resultados que esperamos recibir de la evaluación de impacto. Y bueno, creo que eso de manera general es lo que les quería mostrar. Acá tengo unos breves resultados de la vigencia 2023 que me parece que es importante que los tengan presentes y que es una de las cosas que nosotros empezamos a buscar con este instrumento. Esta no es la diapositiva que está buscando, ¿sí? En términos de generación de empleo, en términos de participación de empresas y en términos de generación de proyectos, ¿sí? De nuevos productos, de prototipos, de patentes, de spin-off. Digamos que acá lo que nosotros buscamos es que se incentive esta inversión y que se empiecen a generar productos en el sector de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, como ustedes ven, en 2023 se generaron 6.291 empleos gracias a estos cupos que se otorgaron. 1.093 empresas participaron como tal con 808 proyectos. ¿Listo? Solo quería cerrar con esto. Algo que quería resaltar es en el marco de la modificación del estatuto tributario y de las recomendaciones que se han venido otorgando a través del CONFIS, es que vamos a empezar a bajar la plurianualidad de los proyectos, un poco también para hacerle seguimiento a toda la parte fiscal que tenemos que tener control directamente desde el CONFIS. ¿Listo? Entonces, ya con eso quiero cerrar este espacio y muchas gracias por la invitación. Gracias, director Jaime. Pues aquí la idea, tal como lo dijimos, es contarles y de manera general los pasos que se están dando, la evaluación interna que se hizo. Ya el director Jaime explicó los pasos que también se están construyendo desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para 2025 y sobre todo pues los grandes retos que tenemos, que ustedes pues los están documentando, los plantean y son justo muchas de las preguntas que están haciendo, esas preguntas que nos estamos haciendo de cara a que pues, el instrumento responda de mejor manera a los diferentes actores del sistema que participan y de esos beneficios, que impacte a través de proyectos de investigación, desarrollo e innovación la transformación económica del país hacia una economía basada en conocimiento, que es la gran apuesta que se ha venido previendo desde el Plan Nacional de Desarrollo. Y por supuesto, como lo decía el director Jaime, en esta evaluación que está construyendo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para 2025, pues se va a tener una articulación con actores para no solamente tener los datos cuantitativos, sino cualitativos de lo que está sucediendo, ¿no? Recuerden que aquí el enfoque es una evaluación de impacto más que una evaluación de resultados, precisamente para entender mejor cómo los beneficios tributarios de ciencia, tecnología e innovación nos permiten desarrollar capacidades en el país a partir del apalancamiento de la investigación, el desarrollo y la innovación de los diferentes sectores. Yo no sé si Juan desde Mentex me ayudas a moderar pues, para escuchar algunas intervenciones y precisamente lo que queremos es enfocar. Salim. Pues perfecto, Claudia. Yo puedo ayudar a hacer. Listo, súper. Y lo que queremos, Claudia, es precisamente lo que hemos venido hablando y es entendiendo que el ecosistema Deep Tech y las empresas de base científica y tecnológica, como lo decía alguien allí en el chat, pues tienen un fuerte énfasis en I+D. Ver qué recomendaciones hay de cara a que ustedes pues puedan verse leídos también dentro de los diseños y el trabajo que se viene haciendo con este instrumento. Entonces, adelante, Claudia. Salim, como yo estaba haciendo seguimiento a todos los comentarios que han venido poniendo los participantes en el webinar, de verdad muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y a todos los que se han unido. Ya ves la importancia que tiene el tema. La convocatoria pues es muchísima gente que está interesada. Y yo creo que primero, antes de abrir las preguntas, si las abrimos así de todo, no vamos a poder aprovechar todo este tiempo que tenemos. Entonces, yo quisiera dividirlas en unos bloques para que vayan quedando algunos temas claros y podamos evacuarlos.
y después sobre eso llegar a los puntos adicionales. ¿Qué tengo en mente y qué es lo que estoy viendo? Por un lado, hay personas que esto ha generado mucha incertidumbre y de hecho abrir el webinar generó que todo el mundo llamara al ministerio, a DNP. Entonces, había una sensación de que no iba a haber convocatoria y muchas preguntas tienen que ver con ese tema. A mí me gustaría, Salim, que tú les pudieras sintetizar a los que están acá participando esas como conclusiones, de decir, mire, estamos en esta fase, si va a haber convocatoria, estamos pensando que un tiempo esperado para que esto arranque es esto, para como poder comprimir todo lo que nos estuvieron contando en la primera fase, pero por si alguien llegó tarde, puedas tener claro exactamente qué es lo que está pasando en ese primer punto. Listo, Claudia. Frente a ese primer punto, le doy paso nuevamente entonces al director Jaime, porque la convocatoria y esto lo plantea el Ministerio de Ciencia. Entonces, Jaime, si puedes hacer una síntesis de este proceso. Sí, señor. Pues efectivamente, nosotros estamos trabajando ya en el cronograma para la apertura de la convocatoria directamente desde la Dirección de Desarrollo Tecnológico, quienes son los que tienen la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. Este cronograma, pues, ya como les había comentado, implica acoger ciertas recomendaciones que más que una traba, nosotros lo vemos es como una oportunidad para fortalecer el instrumento, ¿sí? Principalmente por el impacto fiscal que genera. Entonces, ya como hay nuevos actores en este proceso, el impacto fiscal tiene que tener unos resultados claros y medibles. Y como les indico, es lo que nosotros necesitamos. Por un lado, la evaluación de impacto, y por el otro lado, más que evaluar los resultados posteriores, es cómo vamos fortaleciendo la herramienta y el instrumento en términos de recopilación de información, en variables claves, lineamientos claves para el mismo sector. Entonces, Jaime, efectivamente sí hay, no tenemos en estos momentos el cronograma totalmente definido, estamos trabajando en eso y depende de la proyección de los resultados que obtengamos de la evaluación de impacto de esa fecha. Pero sí estamos trabajando, digamos que no es que no vaya a haber convocatoria, eso sí lo entonces, afirmo. Jaime, voy a hacer así para que todos, sí va a haber convocatoria. Segundo, están analizando los resultados de la evaluación de impacto para poder salir. No hay fecha, pero frente a objetivos, sabemos si vamos a ocurrir eso en este semestre, en el segundo semestre, como cuál es la fecha límite que ustedes tienen planteada. Pues en estos momentos, como les digo, no puedo darles una respuesta, estamos trabajando en el cronograma. En la página del ministerio tenemos publicado el PAM, que creo que es el instrumento en donde establecemos las fechas de las convocatorias. Inicialmente estaba para el tercer trimestre de esta vigencia. En este momento no se ha modificado, sin embargo, si hay alguna modificación con todos estos pasos que tenemos que surtir y se hace en el último trimestre, pues ahí se evidenciará. ¿Sí? Pero en este momento no les puedo afirmar una fecha efectiva. Acá está nuestro director Rubén, que les puede dar. Sí, gracias, director Jaime. Bueno, buenos días para todos y para todas, a la doctora Claudia, al director, al doctor Salim y demás. Efectivamente, dándole un complemento a lo que estaba comentando el director Jaime, queremos pues comentarles un tema, como bien lo decía el director, el ministerio está trabajando en precisamente en ese cronograma. Sabemos que hay unas convocatorias que dependen del cupo puntualmente y que ello también depende del tema de la evaluación de impacto que estamos allí trabajando, como lo comentaba Salina hace unos minutos atrás y todo su equipo, igual que el director Jaime. También entendemos que hay unas convocatorias que, si bien no, no están dirigidas directamente, no dependen más bien del cupo, de la asignación del cupo, como lo que estaban preguntando dentro del chat sobre la convocatoria de ingresos no constitutivos. Está el ministerio trabajando, sabemos que estas, como decía el director Jaime, está presentado en nuestro plan anual de mecanismo 2025 y que allí están estipuladas el periodo de lanzamiento de estas convocatorias.
muy fuerte para que eventualmente salgan en estas fechas previstas. Entonces esperamos que esta primera convocatoria esté saliendo a mediados de mayo, inicios de junio, en primera instancia, que no depende del cupo. Ya estaremos como revisando el tema para poder hacer el lanzamiento pertinente de las otras convocatorias correspondientes. Entonces, la fecha de cierre en sueños es el tercer trimestre. Hay que prepararse ya porque posiblemente la convocatoria se abra en mayo y en junio. Eso es lo que le entiendo al director Rubén. ¿Es correcto, cierto? Sí, señora. El ministerio está trabajando para hacer esta primera convocatoria de ingresos no constitutivos. Estamos trabajando en ello para que se haga la apertura de la misma finales del otro mes, mayo, a inicios de junio, para eventualmente hacer su postulación correspondiente a las entidades y organizaciones que están allí interesadas. Director Rubén, ¿tenemos alguna estimado del monto que va a aprobarse o eso también es parte de lo que el comité debe decidir? Bueno, aquí sí me gustaría abrirle el espacio a Anthony, que hace parte del equipo técnico y que nos puede dar una orientación un poco más frente al tema. Buenos días para todos. En teoría, pues, el monto a aprobarse todavía está pendiente de estudio por parte del Consejo y también tenemos que esperar respuesta de la evaluación de impacto que se está realizando, que se está adelantando, para poder definir un cupo, el cupo que se va a solicitar ante el CONFIS. Esto por parte del cupo para inversión. En cuanto a la convocatoria de ingresos no constitutivos, pues como lo decía el director, estamos trabajando para poderle dar apertura a finales del mes de mayo, inicios del mes de junio, y pues como esta no está apalancada a ningún cupo, pues ya queda un poco más abierto. Ok, muchas gracias. Ahora, pregunta, tenemos unas personas que levantaron la mano para participar. Frente a los temas de convocatoria sobre quienes alzaron la mano, ¿hay alguna duda que alguien diga, necesito que me la acaben de responder? Y lo que les pido a todos es, tenemos 15 minuticos para hablar. Entonces, si vamos a participar, que lo podamos hacer súper brevemente y formulemos la pregunta concretamente para avanzar. Entonces, tengo a Proyectos ProPyme, Jonathan, Lady, Javier, Joseph. Yo les pido que si hay alguno que tiene dudas sobre la convocatoria que se abre, prendan su cámara y yo ya mismo les doy la palabra en función de que así me mandan una señal para saber si hay alguien que tiene dudas sobre eso. Si no, pasamos al siguiente punto, que es empezar a dar comentarios sobre el tema. Entonces, veo que Lady y Joseph tienen la mano levantada. Adelante, Lady, que estaba primero en la fila. Gracias, Claudia. Mira, lo más importante de cara a la convocatoria es entender qué es lo que va a salir, ¿cierto? Digamos que la Biblia de la convocatoria, más allá de los términos de referencia, es el documento de tipologías, que es lo que dice cómo deben ser preparados los proyectos. Lo que está pasando con este ministerio es que la convocatoria sale con 8 días hábiles para uno presentarse. Uno en 8 días no monta un proyecto de este tipo. Entonces necesitamos que por lo menos nos digan cuándo va a estar listo el documento de tipologías y que de verdad lo que diga ahí sea lo mismo que digan los términos de referencia, porque pasa que los términos de referencia hablan de temas de inclusión, no sé qué, cosas que no están en el documento de tipologías en el proceso de evaluación. Entonces, pues que seamos realmente claros en cuáles son las reglas de juego, porque al final del día terminan. A mí una vez me calificaron mal un proyecto de innovación en procesos porque no generaba productos nuevos. O sea, necesitamos realmente que las condiciones con las que los pares evaluadores evalúan sean las mismas con las que nosotros formulamos los proyectos, porque es que tienen unas indicaciones de parte del ministerio que tienen que ver con las prioridades que tiene el gobierno, pero eso no está en los términos de referencia ni en el documento de tipologías, que es con base en lo cual nosotros formulamos los proyectos.
Entonces, creo yo que lo más importante en este momento es entender, más allá de cuándo salga la convocatoria, porque va a salir Pantier, es cuándo está el documento de tipologías para que podamos ir preparando los proyectos. Gracias. Creo que el equipo de MinCiencias nos va a decir que todavía no está, pero no sé si hay algún punto que quieran aclarar sobre el documento de tipologías del equipo de MinCiencias. Bueno, no, en estos momentos nos encontramos trabajando en poder publicar este documento de tipología en su versión 8. Sin embargo, pues no podemos darles una fecha en específico, pero para la convocatoria de ingresos no constitutivos la idea es que salga con anticipación y que puedan formular los proyectos de acuerdo al documento de tipologías que se vaya a establecer para ella. Gracias. Gracias. Ahora, en cuanto a la evaluación, como comentaba la compañera, pues ya esos son pares evaluadores que hacen la evaluación y en ese campo realmente no nos queremos meter. Gracias. Tenía la palabra en segundo lugar, Joseph. Adelante, Joseph. Gracias, Claudia. Y siguiendo lo que Claudia mencionaba de que, oye, va a haber convocatoria, empresas, pongámonos ya en marcha para estructurar los proyectos. Quiero recordar qué pasó el año anterior y ser muy respetuoso por parte, o me gustaría una respuesta mucho más concreta por parte de MinCiencias al respecto. Hace un año tuvimos esta misma sesión del DNP con MinCiencias, donde MinCiencias expuso la apertura de la convocatoria, una convocatoria que nunca acabó abriéndose, porque la potestad de la apertura de la convocatoria no la tiene MinCiencias, sino que la tiene el CONFIS. Entonces, ahora cuando los directores de MinCiencias dicen, este año sí va a haber convocatoria, mi pregunta es muy directa. ¿Ustedes tienen la facultad para poder afirmar que va a haber convocatoria? Pues eso va a depender del CONFIS, porque si va a pasar como el año anterior, que eso va a acabar dependiendo del CONFIS, no podemos asegurar que va a haber convocatoria. Y el respeto hacia las empresas es porque, como decía Claudia, eso no se estructura, no se hace el trabajo en una semana, en 2 semanas, toca hacerlo con mucha anticipación. Las empresas el año pasado tuvimos un desgaste y unos costos elevados porque cuesta estructurar este tipo de proyectos en recursos, en tiempos, y no hubo convocatoria. No nos puede volver a pasar este año que ahora nos digan que sí que va a haber convocatoria, empecemos a estructurar, tengamos unos desgastes, unos costos internos de estructuración para pensar que va a haber una convocatoria cuando quien afirma que hay convocatoria no tiene la potestad. Entonces, la pregunta es muy concreta para los directores de MinCiencias y gracias por el espacio de acompañarnos. Creo que es muy útil para todos. Les agradezco a Jaime, a Rubén y a Anthony, pero ¿tenemos ya la seguridad de que el CONFIS va a aportar cupo o no? Sobre todo para saber qué tanto corremos o ante el riesgo del año anterior, quedémonos quietos y veremos que cada empresa qué es lo que decidimos. Gracias, Claudia. Equipo MinCiencias, no sé quién quiera contestar. Respecto a su pregunta, pues lo que usted dice es cierto. Finalmente el cupo fiscal, quien lo autoriza, es el CONFIS. Sin embargo, el año pasado las expectativas eran más altas y aprobaron un cupo de proyectos que ascendía a aproximadamente 1,2 billones de pesos, que principalmente eran plurianuales, con un impacto fiscal de 800.000 millones de pesos para el Estado. Nosotros estamos afirmando la convocatoria se va a abrir, sin embargo el cupo como tal, el cupo que se determine para estos beneficios tributarios en esta vigencia, sí depende de la aprobación del CONFIS, ¿sí? Porque esto ya depende de las proyecciones que se tengan en el marco fiscal de mediano plazo y en ese recaudo que no van a obtener por parte del Estado y que se autoriza para que se impulse el proyecto de beneficios, el instrumento de beneficios tributarios. Entonces, el año pasado hubo un cupo mínimo, sin embargo, eran netamente plurianuales. Ya para este año, el esfuerzo en el gasto y en el impacto por parte de los plurianuales es menor, ¿sí? El año pasado era de 800.000 millones de pesos, para este año baja. Entonces, es probable que esa liberación que se vaya generando de plurianuales se vaya a otorgar a proyectos nuevos. Sin embargo, como usted lo indica, el CONFIS es el Consejo Superior de Política Fiscal y el cupo que se apruebe, pues también depende de esa autorización. Muchas gracias, Jaime, muy claro. Una recomendación para darle la palabra.
no todo el mundo sabe de dónde vienen. Por ejemplo, Stig en la firma a Proyectos ProPymes, entonces por favor preséntate un segundito y haz tu pregunta. Y lo que propongo es, vamos a darle la palabra a Proyectos, a Javier y a Jonathan para hacer estos comentarios del tema de convocatoria y abrimos un capítulo muy importante que es lo que nos reunía hoy de recomendaciones, porque no nos podemos quedar llorando sobre lo que ya pasó, sino que el equipo de DNP y de MinCiencias están haciendo un esfuerzo para hacer que esta convocatoria sea mucho mejor y no podemos perder la oportunidad de recibir esos comentarios. Entonces, adelante, Proyectos ProPymes. Muchas gracias. Mi nombre es Sebastián López, CEO de ProPymes. Somos un actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Apoyamos a muchas empresas a nivel nacional a presentar proyectos y ejecutarlos. Voy a ser muy concreto con es una propuesta constructiva. En cuanto a la evaluación de impacto, estábamos revisando los indicadores que están midiendo para la convocatoria, por ejemplo, exportaciones, patentes, empleos. También de pronto la recomendación es mirar bien los términos de referencia a la convocatoria, porque muchos de esos indicadores, digamos que no son obligatorios dentro de los proyectos que se presentan, o digamos que no tienen un incentivo real para presentarlos en el marco de los proyectos. Por ejemplo, las patentes, si se demoran muchos años, pues en muchos proyectos no se van a presentar en el marco del proyecto para no cumplir con actividades de patente, por ejemplo. Hay muchos proyectos de sofisticación de procesos que también se pueden presentar según la tipología de proyectos, que no necesariamente te llevan a una patente. En cuanto a exportaciones, creo que desde el año 2021, en los términos de referencia de MinCiencias, se limitaron las actividades de última milla. Todos los temas comerciales de alistamiento internacional se limitaron de la versión 2020 a 2021, por lo cual también esos indicadores de exportación, pues estos, si tú lo mides en los últimos 3 años, pues no van a ser muy altos. A pesar de que estén en las casillas de la plataforma cuando estás formulando el proyecto y las puedes marcar, no son obligatorias y no hay un incentivo real para presentarlos en el marco de los proyectos. Y los informes que se presentan también no han sido modificados desde hace como 4 o 5 años, si no estoy mal, a pesar de que los términos de referencia han venido cambiando. Entonces, la propuesta es básicamente, veo que aquí estamos conectados muchos actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, muchos colegas, que somos los que básicamente jalonamos los proyectos que se presentan ante la convocatoria. La propuesta es, ¿por qué no abren un enlace? Nos invitan a nosotros y revisamos esos indicadores de impacto y los acotamos a la realidad de los proyectos que se están presentando. Estamos aquí todos dispuestos a la orden y podríamos hacer una mejor evaluación de impacto y de pronto ser un poquito más asertivos con los indicadores que se están revisando de cara a la realidad de los términos, la tipología y la realidad empresarial en este momento, porque la verdad el mecanismo sí tiene un alto impacto en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tu intervención. Y mira, yo simplemente aclaro que esta primera evaluación de impacto que mostramos ahorita acogió variables que fueron en su momento solicitadas por el CONFES en 2023, ¿sí? Precisamente abrir ese espacio, esas recomendaciones y lo que está planteando el director Jaime y la apertura que ustedes dan es fabulosa porque precisamente busca enriquecer el mecanismo. Entonces, esa evaluación respondió a los requerimientos específicos que en ese momento hizo el CONFIS de cara a estos procesos y seguramente vamos a nutrirla con mucha más información. Allí clave el rol que ustedes puedan jugar, los llamados que se hagan al momento en que se planteen grupos focales o algunas sesiones, pues para aportar el proceso. Importante es tener claro que lo que se espera en el corto, mediano y largo plazo de mecanismos de ese tipo es obviamente la sofisticación, ¿sí? Hay que ver cómo la logramos entre todos, porque con procesos de investigación, desarrollo e innovación empresarial lo que queremos es un mayor aporte a la transformación productiva del país basada en conocimiento, pero gracias por tu apertura y es importante esas reflexiones que nos estás dando. Salim, los documentos que se presentaron hoy los podemos compartir y podríamos compartir un formulario. Damos el enlace, claro que sí. Entonces les vamos a compartir esto y si podemos agregar un formulario para que las personas puedan enviar comentarios, porque hay muchísimos, sería yo creo que de mucha utilidad para ustedes. Adelante, Jonathan. Adelante. Vale, entiendo que Javier va primero, ¿no? Perdón, Javier. Gracias, Claudia. Salín y todo el equipo, la verdad, pues, muy sabroso volver a tocar estos temas. O sea,
Yo creo que beneficios tributarios de mi agenda, prácticamente todo lo que va del año había salido y es muy bueno que lo volvamos a tener. Si para algo sirve todo lo que, retomando lo que se ha dicho anteriormente, acá en este momento creo que crucial poder recuperar confianza. O sea, el baldado de agua del año pasado fue complicado y fue difícil de digerir. Y yo creo que sin tener que esperar temas relacionados con montos, con disponibilidad, con negociaciones con el CONFIS, el primer paso que sí se debe hacer, y creo que lo mencionaban en la primera de las intervenciones, es tener claro cuál va a ser esa versión 8 del documento de tipologías de proyectos. Por eso ya estamos empezando a saber cuáles van a ser esas reglas de juego. Y creería yo pues que eso no tiene nada que ver con los montos a aportar. Ese sería pues el primero, y ya de ahí en adelante los términos de referencia como tal pues van a traer es cómo vas a volverlo operativo, pero saber en qué nos estamos metiendo yo creo que es importantísimo para las empresas de lograr hacerlo. Y adelantándome a lo que sería la sesión de recomendaciones, hay diferentes figuras que se han manejado en otros países que incluso podrían cambiar la financiación de lo que se hace en investigación y en desarrollo en Colombia con temas de inversión privada en esos temas, y las figuras de tax leasing en España y otras que de pronto pueden llegar a servir a mejorar cuáles son las condiciones, podrían ser la solución. Entonces, creería yo que esto es buscar esa confianza y que las empresas estén tranquilas de que sí vale la pena. El esfuerzo es altísimo y el baldado de agua del año pasado fue aburrido. Entonces, yo creo que hay una oportunidad en este momento de ir dando esos primeros pasos. Muchas gracias. Adelante, Jonathan. Gracias. Vale, Claudia. Ya está pues publicada la evaluación de impacto para que todos se la puedan descargar en el link que pusieron en el chat. Perfecto. Listo, Claudia. Dos cositas muy puntuales. La primera, que yo creo que lo recojo de todos los compañeros que han compartido a propósito. Jonathan González, CEO de SIF Consulting. Lo primero es la incertidumbre, tratar de eliminar la incertidumbre, porque es lo más difícil manejar durante todo el año, ¿no? El tema del CONFIS, el tema de MinCiencias, el tema del CONFIS, el tema de MinCiencias, y sobre todo que en esa sesión lastimosamente no está MinHacienda, ¿no? Que hubiese sido muy bueno que estuviésemos todos los actores como para dar toda la claridad, pero entendemos las situaciones actuales. Esperemos que ese año esa incertidumbre se elimine. Ahora, lo segundo, en cuanto a recomendación, yo también me conecto con algunos comentarios de los compañeros que nosotros también tenemos insumos, tenemos información. Muchas de nuestras empresas, de nuestros clientes, de nuestros aliados que participan en estos mecanismos nos han suministrado información muy valiosa, ¿sí? Por ejemplo, tenemos cuántas empresas pudieron haber participado el año pasado, que hicieron inversiones en I+D y que de pronto no lo tiene mapeado el DNP en medio de sus estudios. Entonces, si nos abren la puerta para entregar esa información, pues cuenten con ella, ¿sí? Lo otro, en la evaluación de impacto sí hay que tener en cuenta ciertas particularidades, porque, por ejemplo, cuando hablan de exportación, las MIPYMES que participan, el reto de exportación no está en la I+D+I, ¿sí? Muchas de ellas hacen inversión en I+D y no exportan, no porque no hagan I+D o porque la I+D no generen capacidades o oportunidades de exportación, sino porque no tienen conocimiento de cómo hacerlo. Entonces sí hay que tener en cuenta ese tipo de matices, pues lógicamente en el momento de la evaluación del impacto que está teniendo el mecanismo, porque es muy importante, entiendo la importancia para tomar la decisión del cupo y la de la apertura de la convocatoria, entonces que en medio de ese análisis tengan esos matices en cuenta, ¿no? Esa es mi intervención, muchas gracias. Adelante, Salim, muchas gracias, Jonathan. Jonathan, yo digo dos cosas rápidas. Pues gracias y bienvenidos todos los insumos que tengan, o sea, nos van a servir. Como les digo, lo que se hizo en esa primera evaluación interna fue acogiendo solo las variables que el CONFIS nos propuso en su momento, pero todo lo que podamos nutrir a partir de también información que ustedes tengan adelante, y ahorita seguro el director me puede referirse a esos insumos que también pueden servir en esta evaluación que está haciendo. Y lo segundo es que puede ser un punto que es importante para volver a resaltar algo de los resultados que presentamos inicialmente, y es la importancia que están teniendo que el mecanismo se está abriendo más MIPYMES, ¿no? Y ya haber pasado a un 30% en el cupo en 2023 a que sean para MIPYMES, pues también abre un montón de posibilidades para entender el mecanismo cómo va evolucionando y cómo va beneficiando a un tejido empresarial que es la mayor parte del país. Y por eso estamos aquí con la Alianza DIPTEC, porque muchos emprendimientos de base científica tecnológica pues son pequeñas y medianas empresas que pueden aportar mucho a partir de lo que están haciendo con este mecanismo. Entonces, bienvenida a toda la información.
abiertos a la conversación para que nutramos de la mejor manera y respondamos a esa diversidad que cada vez crece en el país con estas tipologías de proyectos. No sé, Jaime, si quieres referirte a algo frente a lo que plantean Jonathan y Javier. Sí, Salim, pues acá nosotros, por parte del equipo de MinCiencias, vamos a hablar con Rubén a ver si creamos algunos espacios para seguir nutriendo el instrumento justo en estos momentos, pues que estamos buscando cómo mejorarlo y ya todo lo que les hemos comentado. De hecho, este espacio está muy interesante porque estamos recopilando algunas observaciones que son muy importantes para nosotros. En dado caso, pues les estaremos informando si se abren esos espacios en el marco de todo lo que vamos a empezar a realizar en esta vigencia. Y yo diría un tema, Jaime y Salim, desde la Alianza DIPTEC, toda nuestra disposición para ayudar a convocar nuevos espacios. Yo sé que ustedes tienen y con Salim hemos tenido una relación fluida de los resultados de lo que fue el reporte DIPTEC. Creo que si queremos tener más impacto, es muy importante poder reconocer no las startups, o sea, poner las iniciativas por delante. ¿A qué me refiero con esto? Que seamos startup-centric significa lanzar una convocatoria que permita reconocer los proyectos de ciencia y las startups que ya tienen patentes o que están en un proceso, digamos que más avanzado, para poder convertir la ciencia en productos de mercado y tener impactos reales en la economía. Cuando hacemos las convocatorias muy enfocadas a cosas que tenemos en la cabeza, pues es muy difícil porque entonces a uno le toca ponerse en la convocatoria a ver cómo hace que un cubo quepa en un triángulo. Y eso yo creo que es algo que sería muy valioso que se reconociera. A ver, que hoy tenemos un tejido de más de 64 startups DIPTEC en Colombia, solo en el reporte, o sea que deben haber muchos más que están en las verticales de salud, de alimentos y de energía, que tienen unas necesidades de financiación claves para prototipado, para escalabilidad y para I+D. Y en función de eso, tal vez definir un sistema de métricas diferencial, porque pedirle empleo a alguien que todavía está en fase de prototipado, pues de pronto no, o de I+D, de pronto no nos va a funcionar. Si estoy en términos de escalabilidad, generar empleo puede ser muy útil o generar exportaciones. Entonces, yo creo que esa información que tenemos de cuál es la fotografía en realidad, sabemos que no es hipotético, no simplemente la ciencia en un lado. Hoy en día hay proyectos y startups que están avanzando y hay un grupo de empresas muy robustas que pueden ser parte, entonces, en esos procesos. Pero yo creo que el gran mensaje que queremos dejar en la alianza es seamos startup-centric, porque eso es lo que va a asegurar que puedan darse unas mejores métricas de impacto. Celebramos mucho este espacio, les agradecemos, sabemos que ya estamos corridos 5 minuticos, entonces lo que les propongo a todos los demás es que suspendamos por respeto al tiempo de todos y que le peguemos una revisada a estas conclusiones de impacto y busquemos unos nuevos espacios con el Ministerio y con DNP para poder seguir avanzando. Muchas gracias a todos por su disposición. Y yo creo que acá un mensaje también muy importante es todo el país, toda la ciencia quiere que este proyecto sea exitoso. Entonces, aprovéchenos que estamos todos listos para ayudar en lo que más se pueda. Muchas gracias a todos. Les vamos a compartir también la grabación de este webinar para que lo puedan revisar de nuevo o puedan compartirlos con sus equipos. No, muchas gracias a ti, Claudia, desde el Departamento Nacional de Planeación, agradecerle al Ministerio de Ciencia, director Rubén, director Jaime, a todo el equipo. Creo que teníamos una expectativa de hacer este abrebocas con esta evaluación de impacto que se hizo inicialmente, de escucharlos, de retroalimentar y, por supuesto, que sirva para los ejercicios que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación está liderando en este 2025. Así que quedamos abiertos a todas las conversaciones que se vienen. Ya compartieron el documento, Jeff, ya compartió el documento de la evaluación interna. Bienvenidas también todas las recomendaciones y comentarios y que todo esto sea para el crecimiento, el desarrollo empresarial del país y de la economía del país basada en conocimientos. Muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto para todo lo que necesiten.
Un abrazo y feliz día a todos. Muchas gracias para todos. Están muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.